Muy buenas noches, señor juez, y a todos los presentes. Este delegado de la Fiscalía presentará ante ustedes los alegatos iniciales, los cuales se titularán privación ilegal. Teniendo en cuenta, señor juez, que ninguna persona tiene derecho a estar privada de su libertad si no es excepcionalmente por mandato legal. Esto es una orden de captura emitida por una autoridad competente. Y en su efecto, esta autoridad competente es un juez de la República, el que limita el referido derecho de acuerdo a los motivos fundados y sustentados por el ente acusador. Es así, señor juez, que el 10 de febrero del 2020 el Juzgado 40 Penal Municipal, con función de control de garantías, emitió orden de captura en contra del señor José Vallejo, quien presuntamente pertenece al Frente Héroes y Mártires de Santa Fe, del grupo ELN, que delinquen en esta jurisdicción. La orden de captura fue expedida por los delitos de concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso 2 y 3, y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Por esta razón, unidades de policía junto con personal de grupos especiales, Ejército Nacional, se desplazaron el día 12 de febrero del 2020 hasta el municipio de Santa Fe de Antioquia, llegando al corregimiento Peñas Blancas, zona rural de dicho municipio, llegando hasta la finca conocida como El Cedro, lugar donde se materializó la captura del señor José Vallejo, el cual, una vez le fueron materializados los derechos del capturado, se inició el proceso de evacuación de dicho sector. Este proceso fue un poco dificultoso porque la zona es boscosa, no hay ingreso de vehículos. Por esta razón se tuvo que tener apoyo de la Fuerza Aérea, quienes por medio de helicópteros se efectuó el traslado del señor Vallejo hasta la cabecera municipal de Santa Fe de Antioquia. Una vez en el municipio se iniciaron toda la situación de actos urgentes, tales como reseña de dactilar, arraigo y demás elementos que fueron evacuados dentro de un término de 12 horas, señor juez. Pero extrañamente, el informe ejecutivo que fue presentado por el patrullero Francisco Antonio Sea, lo presentó 36 horas después de la captura, por lo que el fiscal de turno de la URI procedió a ordenar la libertad inmediata en favor del señor José Vallejo, actuando en su calidad de primer filtro constitucional. De igual manera, ordena la compulsa de copias para que se inicien las labores investigativas en contra del funcionario Francisco Antonio Sea. De acuerdo a lo anterior, señor juez, este delegado, luego de haber evacuado las labores investigativas del caso, demostrará a su señoría y lo llevará al convencimiento, más allá de toda duda razonable, que el patrullero, de manera injusta y sin tener en cuenta los plazos razonables, vulneró así el principio de inmediatez, ya que presentó el informe ejecutivo fuera del término establecido, situación que evidencia el comportamiento doloso e intencionado frente al injusto que hoy se juzga. De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, a través de este delegado, presentará ante esta audiencia pública las evidencias con las cuales demostrará la responsabilidad penal del aquí procesado. Las pruebas testimoniales son las siguientes, señor juez. Se llamará a declarar al señor José Vallejo, quien fue la persona que fue capturada y sometida a la privación ilegal. También se llamará al doctor Felipe Hoyos, que es el asistente fiscal, funcionario que recibió el informe después de 36 horas, el testimonio del doctor Andrés Felipe Mauricio Grajales, es el fiscal 210, local URI de Santa Fe de Antioquia, quien ordenó la libertad en favor del señor José Vallejo y realizó la compulsa de copias que dieron origen al caso que hoy nos ocupa. Testimonio del patrullero Andrés Pérez, que materializó la captura del señor José Vallejo. Testimonio de la patrullera Camila Álvarez, funcionaria de Policía Judicial, que realizó la reseña de dactilar. Testimonio del patrullero Jaime Ruiz, funcionario de Policía Judicial, que realizó el arraigo del capturado. Teniendo en cuenta que señor juez, estos testimonios junto con las evidencias documentales mostrará que las labores de actos urgentes se evacuaron dentro de un término de 12 horas. Por esta razón, la Fiscalía no encuentra lógico la demora en la presentación de este informe ejecutivo de actos urgentes, con lo cual se vulneró y se materializó el delito de privación ilegal de la libertad que se encuentra en el artículo 174 y su pena oscila entre 48 y 90 meses de prisión. Por lo anterior, señor juez, con todo respeto, una vez sean evacuados en debate las pruebas anteriormente señaladas, la Fiscalía
Fiscalía demostrará efectivamente que existió responsabilidad penal del señor Francisco Antonio Sea. Por esta razón se solicitará que el fallo sea de carácter condenatorio. Muchas gracias. Muy buenas noches, su señoría, señor fiscal, cordial saludo, Ministerio Público y a todos los asistentes en esta sala de audiencias. Por parte de la defensa se presentarán los alegatos iniciales, los cuales, una vez escuchada la teoría del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación, procedo, su señoría, a indicar las circunstancias en las que se desarrollará el juicio para demostrar la inocencia de mi representado. Como bien decía la Fiscalía, el 12 de febrero del 2020 se realizó el operativo en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el corregimiento Peñas Blancas, zona rural del municipio, en el que participaron diferentes unidades de policía, ejército y funcionarios de policía judicial para dar con la materialización de la orden de captura 1652 del 10 de febrero del 2020, expedido por el juzgado 40 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, en contra del señor José Vallejo, quien presuntamente pertenece al Frente de Héroes Mártires de Santa Fe, del ELN, que delinquen en esta zona. Días anteriores a esta situación, su señoría, el patrullero Francisco Antonio Sea, que pertenece a la estación de policía de Santa Fe de Antioquia, fue notificado para apoyar dicho operativo, así como también fueron notificados diferentes organismos y unidades de policía para llevar a cabo dicha operación en contra de esta estructura criminal. De acuerdo con los comandantes de las estaciones quienes organizan los operativos, se procede entonces a realizar el desplazamiento hasta dicha zona donde efectivamente se logra la captura de este señor, dando cumplimiento a la orden de captura del señor José Vallejo. Una vez notificados los derechos del capturado, proceden entonces los uniformados y personal operativo a trasladar, con ayuda incluso de apoyo aéreo por parte del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, a trasladar a la cabecera municipal del municipio de Santa Fe de Antioquia. Esto debido a las situaciones climáticas y características del terreno lodoso, que determinaba una zona difícil, que era una zona de difícil acceso, situación que incluso una vez revisados los actos de investigación evacuados en los actos urgentes posteriores a la captura del señor José Vallejo, se informa por parte de los investigadores o funcionarios de policía judicial que había sido una gran dificultad ingresar a dicha zona para poder realizar la captura de esta persona. Una de los funcionarios de policía judicial y Ejército Nacional y diferentes unidades de grupo de choque que se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía URI junto con con el señor Vallejo, se procede a realizar los respectivos actos urgentes. Tenemos entonces, su señoría, que la Fiscalía presentará documentos en los que determinará situaciones en las que los diligenciamientos de los actos urgentes se encuentran dentro de un término razonable. Pero hay algo que para la defensa no cuadra y no enmarca con no encaja con la realidad fáctica presentada por la Fiscalía. Y esto es, su señoría, que se demostrará por parte de la defensa que mi representado no tiene responsabilidad penal alguna en el caso que nos ocupa, porque se demostrará que el patrullero Francisco Antonio Sea no cumple funciones de policía judicial. Si bien es cierto, el informe se encuentra firmado por este funcionario después de 36 horas. Esto se hizo específicamente porque este funcionario se percató de la situación de vulneración que estaba sufriendo el señor José Vallejo. Pero ¿qué solicitó la Fiscalía? La compulsa de copias para investigar a mi prohijado por privación ilegal de la libertad. Su señoría, mi prohijado no privó de la libertad ilegalmente al señor José Vallejo, quien se encuentra presente en esta sala de audiencia. De acuerdo a esto, este representante se permite indicar que se escucharon los testimonios del patrullero Francisco Antonio Sea. Se escucharán también los testimonios de los comandantes de el comandante de la estación de policía de Santa Fe de Antioquia, quien nos indicará lo pertinente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el operativo y qué función cumplía
cada persona de policía que se presentó a cumplir este operativo. Escucharemos los testimonios del intendente Alexander Agudelo, de la Jefatura de Unidad de Talento Humano de la Policía de Antioquia DEAN, donde nos referirá específicamente el cargo asignado a mi prohijado y las funciones que desempeñó el día de los hechos y los que desempeña actualmente en la policía. Igualmente, señor juez, los elementos documentales que se presentarán para probar directamente que este policía no tuvo ningún dolo ni ninguna intención de privar ilegalmente al señor José Vallejo. Con esos elementos, su señoría, este representante le demostrará, más allá de toda duda razonable, que la teoría y señalamientos y acusaciones presentados por la Fiscalía General de la Nación carecen de elementos probatorios, carecen de verdad, porque no se aplican a la realidad fáctica de lo ocurrido. Y con esto, su señoría, este representante, le solicitará que una vez sea demostrada la inocencia de mi prohijado, que su sentido de fallo sea absolutorio. Muchas gracias.